Durante siglos, los samnitas resistieron valientemente la expansión romana, protagonizando las guerras samnitas, que fueron una de las batallas más desafiantes para los romanos. Incluso después de 3 guerras, los samnitas nunca dejaron de luchar por su libertad, e incluso se unieron a líderes como Aníbal. Se rebelaron hasta los últimos momentos contra los romanos, y en este video veremos la historia completa de este pueblo itálico que intentó frenar el avance de Roma. Los samnitas eran un pueblo itálico que vivió en la región montañosa de Samnio, ubicada en el centro-sur de la península itálica, en lo que hoy es la Campania. Surgieron alrededor del primer milenio antes de Cristo y pertenecían al pueblo de los osco-umbrios, conocidos por su lengua el osco, que también era hablada por otros pueblos del centro y sur de Italia. Sin embargo, los samnitas no eran un pueblo con un único gobierno centralizado. En su lugar se organizaron en tribus independientes como los caudinos, los hirpinos, los pentros y los caracenos. Esta descentralización era común entre los pueblos itálicos, pero los samnitas formaban confederaciones cuando se enfrentaban a amenazas externas, especialmente los pueblos como los romanos. El territorio de los samnitas era predominantemente montañoso, con pocas llanuras fértiles, y esta geografía acabó influyendo en su estilo de vida. La vida en las montañas moldeó el carácter de los guerreros, quienes eran conocidos por ser hábiles y resilientes, acostumbrados a luchar en terrenos difíciles. Y desde temprana edad, a pesar de las montañas, los samnitas interactuaron con otros pueblos de la península como los etruscos, los griegos y los latinos. Absorberían elementos culturales de estos grupos, principalmente en lo que respecta a la religión y el arte. Por ejemplo, la influencia griega era visible en algunas prácticas religiosas y en artefactos encontrados en los sitios arqueológicos samnitas. Pero estas interacciones no siempre fueron pacíficas. Los samnitas eran conocidos por su feroz independencia, lo que los colocó en conflictos con pueblos vecinos en busca de territorios y recursos. La religión de los samnitas era animista, es decir, creían que los espíritus y las fuerzas divinas habitaban en la naturaleza, como las montañas, los ríos y los bosques. Una de las tradiciones culturales de este pueblo era el ver sacro o primavera sagrada. Según esta práctica religiosa, cuando las tierras se volvían superpobladas, los jóvenes eran consagrados a los dioses y enviados a colonizar nuevos territorios. Un mito atribuido al historiador romano Estrabón explica que los samnitas se originaron de esta tradición. Se dice que habrían seguido un toro sagrado que los guió hasta Samnio, donde fundaron sus comunidades. La vida cotidiana de los samnitas estaba orientada hacia la agricultura y la ganadería, cultivando cereales, uvas y aceitunas y criando rebaños de ovejas y cabras en las montañas. Sin embargo, no solo eran agricultores y pastores, los samnitas también eran guerreros hábiles. Eran conocidos por sus tácticas de emboscada y por su capacidad de usar el terreno montañoso a su favor, una habilidad que les daba ventaja contra enemigos como Roma. Los etruscos, que dominaban gran parte de Italia central, antes eran del ascenso de Roma. Fueron uno de los primeros pueblos en entrar en contacto con los samnitas. Estas relaciones se caracterizaban tanto por rivalidades como por intercambios culturales. Los etruscos, maestros en metalurgia y arquitectura, influyeron en la cultura material de los samnitas, especialmente en la fabricación de armas y objetos de uso cotidiano. Sin embargo, ambos pueblos también competían por la influencia en la región central de Italia. Hacia el siglo V a.C., los samnitas comenzaron a expandirse hacia áreas controladas por los etruscos, como la Campania. Esta expansión generó enfrentamientos, pero también abrió el camino para que los samnitas ocuparan ciudades importantes como Capua, que más tarde se convertiría en una de las ciudades más ricas y estratégicas de Italia. Al sur, los samnitas se enfrentaron a los griegos, que habían colonizado la Magna Grecia, una región compuesta por varias ciudades-estado muy importantes. La competencia entre ambos pueblos giraba en torno al control de tierras fértiles y rutas comerciales. Un ejemplo notable de esto es la conquista samnita de la ciudad griega de Neápolis. Los samnitas gradualmente asumieron el control de la ciudad, mezclándose culturalmente con los griegos e incorporando elementos de su arquitectura, arte y religión. Este proceso de fusión cultural convirtió a Neápolis en un punto de contacto entre el mundo griego y los pueblos itálicos. Los griegos, por su parte, veían a los samnitas como bárbaros,
de las montañas, una visión que aparece en los relatos de escritores griegos como Estrabón. Los samnitas mantenían relaciones ambiguas con otros pueblos itálicos, como los latinos, los oscos y los umbros. A veces formaban alianzas para enfrentar amenazas comunes, mientras que en otras ocasiones luchaban por el control territorial. Durante el siglo V a.C., estas alianzas regionales permitieron a los samnitas consolidar su poder y enfrentarse a enemigos mayores. Por otro lado, las disputas por territorios en la Campania y en Lucania con frecuencia llevaban a enfrentamientos con los vecinos, y estas rivalidades internas debilitaban a los pueblos itálicos en general, abriendo el camino para el dominio romano. Los samnitas entraron en contacto directo con Roma por primera vez alrededor del siglo IV durante la expansión romana hacia el sur. Inicialmente, las relaciones entre ambos pueblos fueron pacíficas. En el año 354 a.C., ambos pueblos firmaron un tratado que delimitaba sus respectivas esferas de influencia, mostrando que Roma reconocía la fuerza de los samnitas. Sin embargo, esta paz fue temporal. A medida que Roma expandía su influencia sobre la Campania, los intereses samnitas y romanos comenzaron a chocar, especialmente en torno al control de la rica llanura de la Campania. Este conflicto de interés llevó a la eclosión de la Primera Guerra Samnita, que duró de 343 a 341 a.C., marcando el inicio de una larga serie de guerras entre ambos pueblos. Tito Livio relata que los samnitas eran vistos por los romanos como un pueblo peligroso y combativo que dominaba el corazón de Italia. Los romanos tuvieron victorias iniciales en batallas como la del Monte Gaurus y Suessula, donde la disciplina y organización romana prevalecieron. Sin embargo, el terreno montañoso de Samnio dificultaba una campaña prolongada. El primer conflicto terminó con un tratado de paz en el que los samnitas aceptaron la influencia romana sobre la Campania, mientras que Roma reconocía la soberanía samnita en Samnio. Esta paz, sin embargo, era frágil y las tensiones continuaron. Algún tiempo después estalló la Segunda Guerra Samnita, que fue desencadenada por la fundación de la colonia romana en Fregelas, en el valle del río Liris, un territorio estratégico disputado por los samnitas. La expansión romana era vista como una amenaza directa a la independencia samnita, y esta guerra estuvo marcada por altibajos para ambos bandos. Al principio, los samnitas lograron una de las victorias más notorias contra Roma en la batalla de las Forcas Caudinas, en el año 321 a.C. En esta batalla, los romanos fueron emboscados en un desfiladero y forzados a una humillación pública al pasar bajo un yugo, un arco de lanzas que simbolizaba su rendición. Sin embargo, a partir del año 315 a.C., Roma comenzó a recuperarse. Construyeron carreteras como la Vía Apia, que facilitó el envío de tropas y suministros al frente, demostrando la capacidad de adaptación de Roma. A pesar de la feroz resistencia de los samnitas, los romanos lograron victorias importantes, como en la batalla de Boviano, en el año 305 a.C. La guerra terminó con la submisión de los samnitas, quienes se vieron obligados a aceptar un tratado muy desfavorable. Aunque consiguieron mantener su autonomía, su influencia territorial se redujo drásticamente. 7 años después, en el año 298 a.C., comenzó la Tercera Guerra Samnita. Esta vez los samnitas formaron una coalición con los etruscos, los umbros y los galos para combatir a los romanos. Estos pueblos se dieron cuenta de que la expansión de Roma representaba una amenaza común y trataron de frenar su avance. El punto culminante de esta guerra fue la batalla de Sentino en el año 295 a.C., una de las más grandes y decisivas batallas en la historia antigua de Italia. Los romanos, liderados por los cónsules Publio Decio y Quinto Fabio, se enfrentaron a una fuerza combinada de samnitas y sus aliados. Durante la batalla, Publio Decio realizó el acto de devotio, sacrificando su vida para garantizar la victoria de Roma, un gesto que inspiró a sus tropas. Después de la batalla de Sentino, los samnitas continuaron luchando, pero estaban debilitados y aislados. Los romanos, por su parte, intensificaron sus campañas y finalmente aplastaron la resistencia samnita en el año 290 a.C. Como resultado, los samnitas se vieron obligados a someterse definitivamente al dominio romano.
Su autonomía fue severamente restringida y pasaron a ser aliados subordinados de Roma. Sin embargo, la lucha samnita por la independencia no había terminado. Cuando el rey Pirro de Épiro de Grecia desembarcó en Italia para ayudar a las ciudades de la Magna Grecia contra Roma, los samnitas vieron la oportunidad de enfrentarse nuevamente a los romanos. Para los samnitas, la guerra de Pirro representaba una oportunidad para debilitar a Roma y recuperar su autonomía. Proporcionaron tropas al ejército de Pirro y participaron en batallas decisivas, como la de la Heraclea en el año 280 a.C. y la de Asculo en el año 279 a.C. Aunque Pirro obtuvo victorias iniciales, sus campañas no resultaron en la derrota de Roma, y la resistencia samnita perdió fuerza con la retirada de Pirro. La Segunda Guerra Púnica fue otro momento en que los samnitas se levantaron contra Roma, cuando el general cartaginense Aníbal invadió Italia y derrotó a los romanos en batallas como la de Cannae. Los samnitas aprovecharon esta oportunidad para rebelarse, junto con otros pueblos itálicos. Los samnitas vieron en Aníbal un aliado poderoso contra Roma. Proporcionaron tropas y recursos para su ejército y su ubicación montañosa les permitió organizar guerrillas contra los romanos. Sin embargo, la alianza contra Aníbal no dio los resultados esperados, ya que Roma finalmente derrotó a los cartaginenses y consolidó su dominio. Tras la guerra, Roma castigó severamente a los samnitas por su lealtad a Aníbal. Las tierras fueron confiscadas, las ciudades fueron destruidas y muchas comunidades fueron reubicadas. La resistencia samnita culminó durante la Guerra Social entre los años 91 y 88 a.C., un conflicto en el que varios pueblos itálicos se unieron contra Roma exigiendo derechos de ciudadanía. Los samnitas fueron uno de los principales líderes de esta rebelión, mostrando que, incluso después de siglos de dominio romano, su lucha por la autonomía no había desaparecido. Bajo el liderazgo de figuras como Poncio Telesino, los samnitas lucharon ferozmente contra Roma, participaron en batallas importantes y casi lograron invadir la propia ciudad de Roma en el año 87 a.C. Poncio Telesino llegó a declarar que su objetivo era destruir Roma y eliminar para siempre el poder romano. Durante las guerras civiles entre los partidarios de Mario y Sila, los samnitas se aliaron con Mario. Vieron en Mario la oportunidad de continuar su lucha contra el dominio romano, ya que Sila era conocido por su brutalidad y su apoyo a la aristocracia romana. La participación de los samnitas fue decisiva en momentos importantes de la guerra, pero también les trajo la ira de Sila. En el año 82 a.C., los samnitas lucharon al lado de las fuerzas de Mario en la batalla de Porta Colina, a las puertas de la ciudad de Roma. Esta batalla fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia romana. Los samnitas, liderados nuevamente por Poncio Telesino, lucharon con una ferocidad impresionante. Trataron de invadir Roma. Sin embargo, el ejército de Sila logró repeler el ataque y los samnitas sufrieron una derrota devastadora. Tras la batalla, Sila ordenó la masacre en masa de los prisioneros samnitas. También inició una campaña de represión brutal en la región de Samnio, destruyendo ciudades, confiscando tierras y reubicando poblaciones. Estrabón, el geógrafo griego, escribió que, tras la represión de Sila, la región de Samnio fue reducida a un desierto, con la destrucción de sus ciudades y la dispersión de su población. Los samnitas perdieron su identidad cultural. Su lengua, el osco, desapareció gradualmente, siendo reemplazado por el latín. Sus tradiciones y prácticas religiosas fueron asimiladas por la cultura romana, y los descendientes de los samnitas se convirtieron en ciudadanos romanos, al igual que el resto de la población. A pesar de su derrota, Tito Livio describe al pueblo samnita como un pueblo que luchó hasta el último hombre para defender su tierra. Entonces, si te ha gustado conocer más sobre la historia de este pueblo itálico, te invito a dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.